¿Has considerado que cada palabra que pronuncias tiene un impacto eterno? En Mateo 12:36 Jesús advierte: les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Este poderoso recordatorio nos invita a reflexionar sobre el peso de nuestras palabras y su capacidad de transformar vidas, para bien o para mal. Hoy veremos cómo Dios nos enseña a usar este increíble poder para edificar, sanar y glorificar su nombre. Si anhelas alinear tu lenguaje con la voluntad de Dios y entender cómo tus palabras pueden ser un reflejo de su amor, este mensaje es para ti. ¿Estás preparado para liberar el potencial transformador de tus palabras? La vida diaria está llena de momentos en los que nuestras palabras se convierten en herramientas de influencia. Tal vez recuerdes un momento en el que alguien te dijo algo que cambió tu vida para bien. Palabras de ánimo que despertaron tu potencial o palabras de sabiduría que iluminaron un camino oscuro. Del mismo modo, las palabras también tienen el poder de herir profundamente. Una frase dicha con enojo o desprecio puede dejar cicatrices en el corazón de alguien durante años. Proverbios 18:21 nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta declaración no es simplemente un consejo moral, es una realidad espiritual que afecta a nuestras relaciones, nuestro entorno y nuestra conexión con Dios. Cuando reflexionamos sobre este poder, comprendemos que nuestras palabras no son accidentales. Cada una de ellas es una semilla que sembramos en los corazones de quienes nos rodean. Jesús mismo nos enseñó este principio al decir en Mateo 12:36-37: les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos desafía a considerar seriamente no solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. ¿Nuestras palabras edifican, consuelan y traen esperanza, o son como espadas que hieren y dividen? Un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden transformar una vida se encuentra en la historia del profeta Elías. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se enfrentó al miedo y la desesperación. En su angustia clamó a Dios, deseando incluso la muerte. Pero en lugar de un reproche, Dios respondió con palabras de consuelo y dirección. En 1 Reyes 19:12, Elías escucha la voz apacible y delicada de Dios que lo renueva y lo envía de regreso con propósito. Este relato nos recuerda que nuestras palabras pueden ser como esa voz apacible de Dios, capaces de restaurar, renovar y redirigir. En la vida cotidiana este poder se manifiesta de maneras prácticas. Piensa en una situación familiar. Quizás un padre corrige a su hijo después de un error. Las palabras que elige pueden marcar la diferencia entre un niño que crece con confianza y uno que lucha con inseguridades. Cuando decimos palabras como estoy orgulloso de ti o creo en ti, sembramos confianza y fe en el corazón del otro. Por el contrario, las palabras de crítica constante o desdén pueden cortar las alas de una persona antes de que siquiera intente volar. Las Escrituras están llenas de ejemplos que nos muestran el uso correcto del lenguaje. En el Salmo 19:14, el salmista ora: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Esta es una invitación a alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios, permitiendo que lo que decimos sea un reflejo de su amor y sabiduría. Sin embargo, lograr esto requiere disciplina y un corazón transformado. Jesús nos enseñó que lo que sale de nuestra boca proviene del corazón. Lucas 6:45. Esto significa
que si nuestras palabras son críticas, dañinas o negativas, es un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Una historia conmovedora que ilustra esto es la de una mujer que luchaba con amargura debido a una traición que había experimentado. Su dolor la llevó a hablar con dureza hacia los demás, incluso hacia sus seres queridos. Un día, mientras leía Efesios 4:29, donde Pablo dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, sintió una profunda convicción. Comenzó a orar para que Dios transformara su corazón y con el tiempo sus palabras comenzaron a cambiar. Lo que antes era crítica se convirtió en aliento y su familia notó la diferencia. Este cambio no solo transformó su vida, sino también las relaciones a su alrededor. Cuando comprendemos el poder transformador de nuestras palabras, Moshe no solo afecta cómo tratamos a los demás, sino también cómo hablamos sobre nosotros mismos. A menudo nuestras mayores batallas son internas y las palabras que nos decimos a nosotros mismos pueden ser las más dañinas o edificantes. En Proverbios 16:24 se nos recuerda que las palabras dulces son como un panal de miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Esto incluye cómo hablamos a nuestro propio espíritu. Declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida puede ser un acto poderoso de fe. En lugar de decir, no soy suficiente o no puedo lograrlo, podemos proclamar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El desafío, por supuesto, es que nuestra lengua no es fácil de controlar. Santiago 3:5-6 compara la lengua con un fuego que puede incendiar un gran bosque. Esta imagen nos recuerda que, aunque pequeña, la lengua tiene un impacto desproporcionado. Pero también nos da esperanza al señalar que con la guía del Espíritu Santo podemos aprender a usar nuestras palabras para glorificar a Dios y bendecir a los demás. A medida que avanzamos en este camino de aprender a usar nuestras palabras con sabiduría, es esencial recordar que no estamos solos. Dios nos da su Espíritu Santo para ayudarnos. En momentos de ira, frustración o duda, podemos pedirle a Dios que guarde nuestra lengua y nos dé las palabras correctas. Como dice el Salmo 141:3, pon guarda, oh Señor, delante de mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esta oración, simple pero poderosa, nos ayuda a depender de Dios para que nuestras palabras sean instrumentos de su gracia. Finalmente, el poder de las palabras también se manifiesta en nuestra capacidad de compartir el amor de Dios con los demás. Jesús nos dio el mandato de hacer discípulos y proclamar el Evangelio. Nuestras palabras tienen el poder de llevar esperanza a quienes están perdidos, consuelo a quienes están sufriendo y verdad a quienes buscan respuestas. Romanos 10:14 pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Esto nos desafía a usar nuestras palabras no solo para edificar nuestras vidas, sino para impactar eternamente las de los demás. En este viaje recordemos siempre que nuestras palabras son un reflejo de quién somos en Cristo. Así como Dios creó el mundo con su palabra, nosotros también podemos crear mundos de esperanza, amor y reconciliación en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Cada palabra es una semilla. ¿Qué tipo de fruto estás sembrando hoy? La Biblia nos enseña que cada palabra que pronunciamos tiene consecuencias espirituales. Jesús en Mateo 12:36 fue claro al decir: les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Estas palabras no son solo una advertencia, sino un recordatorio del poder que nuestras expresiones tienen para determinar nuestra relación con Dios y con los demás. Hablar no es un acto neutral.
Cada frase que sale de nuestra boca deja una marca indeleble en el ámbito espiritual. El impacto de nuestras palabras no es algo que pueda tomarse a la ligera. En el principio, la voz de Dios creó el universo con autoridad y propósito. Del mismo modo, aunque en una escala distinta, nuestras palabras tienen el poder de influir profundamente en quienes nos rodean. El libro de Proverbios destaca esta verdad al afirmar que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, 21. No se trata solo de un principio espiritual, es una realidad que experimentamos en nuestras interacciones cotidianas. Una palabra de ánimo puede levantar el espíritu de alguien abatido, mientras que una palabra de crítica puede destruir la confianza de quien la escucha. Esto no es coincidencia, es una muestra de que nuestras palabras tienen un alcance mucho más amplio de lo que solemos imaginar. Las Escrituras están llenas de ejemplos que ilustran cómo las palabras tienen el poder de moldear destinos. Piensa en la historia de Moisés y los espías enviados a la tierra prometida en Números 13. Mientras Josué y Caleb proclamaron con fe que era posible conquistar la tierra, los otros espías usaron sus palabras para sembrar temor e incredulidad en el pueblo. El resultado fue que Israel vagó en el desierto durante 40 años. Esto nos muestra que las palabras no solo influyen en nuestra vida, sino también en las decisiones y destinos de quienes nos escuchan. Cuando hablamos con fe, alineamos nuestras palabras con las promesas de Dios. Pero cuando nuestras palabras están cargadas de temor o duda, podemos desviarnos del propósito divino. Por eso debemos ser conscientes del peso de lo que decimos. Jesús nos enseñó que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. En Lucas 6:45 dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta conexión directa entre el corazón y la lengua nos lleva a reflexionar sobre lo que permitimos que llene nuestra alma. Si nuestro corazón está lleno de resentimiento, amargura o temor, nuestras palabras inevitablemente reflejarán esas emociones y afectarán negativamente a quienes nos rodean. Sin embargo, si buscamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestras palabras serán fuentes de vida, paz y edificación. El apóstol Santiago también nos advierte sobre el peligro de una lengua descontrolada. En Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego que puede encender un gran bosque. Aunque pequeña, tiene el potencial de causar destrucción masiva si no se controla. Esta analogía nos llama a tomar en serio la responsabilidad de cuidar nuestras palabras. Así como un incendio forestal puede comenzar con una chispa, una palabra imprudente puede desencadenar conflictos, divisiones y heridas que podrían haberse evitado. Pero al igual que un incendio puede ser controlado con disciplina y herramientas adecuadas, nuestras palabras también pueden ser guiadas por el Espíritu Santo para que traigan vida en lugar de destrucción. Dios nos da la capacidad de elegir cómo usar este poder que Él nos ha confiado. El impacto eterno de las palabras se extiende incluso a nuestra comunión con Dios. La oración, por ejemplo, es un acto que depende completamente de nuestras palabras. En Romanos 10:9-10, Pablo nos recuerda que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Este versículo subraya que nuestras palabras son un elemento clave en nuestra salvación.
No solo reflejan lo que creemos y tal, sino que también sellan nuestro pacto con Dios. Este principio se extiende a cómo testificamos a otros sobre nuestra fe. Nuestras palabras tienen el poder de ser instrumentos de evangelización, trayendo luz y esperanza a quienes están en la oscuridad. En Hechos 2 vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía y claridad y como resultado 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. Este evento demuestra que cuando nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios, pueden tener un impacto eterno en las vidas de los demás. Sin embargo, este poder no se limita a nuestras palabras públicas o intencionales. A menudo son nuestras conversaciones cotidianas las que tienen el mayor impacto. Proverbios 15:1 nos dice: la respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera aumenta el enojo. En momentos de conflicto, la forma en que elegimos responder puede cambiar completamente el curso de una situación. Una palabra calmada y sabia puede desarmar la hostilidad, mientras que una respuesta impulsiva puede intensificar el problema. Esto nos lleva a depender de Dios para que guíe cada palabra que pronunciamos, especialmente en situaciones desafiantes. Un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden tener un impacto espiritual duradero se encuentra en las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios declara su voluntad a través de palabras, asegurándonos que sus promesas se cumplirán. En Isaías 55:11, Él dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este pasaje nos recuerda que al declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, participamos en el cumplimiento de su propósito. No es solo una cuestión de repetir versículos, sino de hablar con fe y confianza en su poder transformador. La importancia de nuestras palabras también se refleja en nuestra relación con los demás. En Colosenses 4:6, Pablo nos exhorta: sea su conversación siempre amena y de buen gusto, para que sepan cómo responder a cada uno. Este llamado a la gracia en nuestras palabras no solo mejora nuestras relaciones, sino que también glorifica a Dios. Cada interacción es una oportunidad para reflejar su amor y su carácter. Al hablar con amabilidad y sabiduría, demostramos que nuestras palabras están guiadas por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones humanas. Además de controlar nuestras palabras, también debemos ser conscientes de la necesidad de escuchar antes de hablar. Santiago 1:19 nos instruye: mis queridos hermanos, tengan esto presente. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este consejo práctico nos ayuda a evitar malentendidos y a responder con sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente. Escuchar primero nos permite discernir la mejor manera de usar nuestras palabras para edificar y no destruir. A medida que consideramos el impacto eterno de nuestras palabras, debemos recordar que cada una de ellas es una semilla que plantamos. Algunas semillas producen frutos de vida, mientras que otras pueden producir frutos de destrucción. En Gálatas 6:7 Pablo dice: no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Esto aplica tanto a nuestras acciones como a nuestras palabras. Si sembramos palabras de aliento, amor y fe, cosecharemos frutos de esperanza y transformación. Pero si sembramos críticas, mentiras o palabras hirientes, no podemos esperar que los frutos sean buenos. La idea de que nuestras palabras tienen un impacto eterno también nos lleva a reflexionar sobre cómo usamos nuestra lengua para alabar a Dios. En Hebreos 13:15 se nos exhorta: por tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
La alabanza no es solo un acto de adoración, sino también una forma de proclamar la verdad de Dios y de alinear nuestras palabras con su voluntad. Cada vez que alabamos, estamos declarando la grandeza de Dios y edificando nuestra fe. Por último, nuestras palabras también tienen el poder de traer reconciliación y sanidad. En Proverbios 12:18 leemos: hay palabras que hieren como golpes de espada, pero la lengua de los sabios brinda sanidad. Esto nos muestra que nuestras palabras pueden ser instrumentos de restauración cuando se usan con sabiduría. Al buscar la reconciliación en nuestras relaciones y al hablar palabras de perdón, podemos sanar heridas y reflejar el amor redentor de Dios. El impacto eterno de nuestras palabras no puede ser subestimado. Cada frase que pronunciamos deja una marca en el ámbito espiritual y en los corazones de quienes nos rodean. Al usar nuestras palabras con sabiduría, amor y fe, participamos en el propósito eterno de Dios, trayendo vida, esperanza y restauración a un mundo que desesperadamente necesita escuchar su verdad. La Biblia nos deja claro que nuestras palabras no son simples sonidos, son fuerzas poderosas que pueden dar vida o traer muerte. En Proverbios 18:21 encontramos esta verdad contundente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta declaración no solo describe una realidad espiritual, sino que también nos llama a reflexionar profundamente sobre cómo usamos nuestra lengua. Cada palabra que pronunciamos tiene la capacidad de construir o destruir, de sanar o herir, de unir o dividir. Pero ¿entendemos realmente el alcance de este poder que Dios nos ha confiado? Desde el principio de los tiempos, Dios nos muestra que la palabra tiene un propósito divino. Cuando creó el universo, lo hizo hablando. Su palabra trajo orden al caos, luz a la oscuridad y vida donde no había nada. En Génesis 1:3 leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este acto nos revela no solo el poder creativo de la palabra, sino también el hecho de que lo que se dice tiene consecuencias. Al ser creados a imagen de Dios, nuestras palabras también poseen un poder que afecta a lo que nos rodea. No somos creadores como Él, pero nuestras palabras son instrumentos que pueden transformar situaciones y corazones cuando las usamos con sabiduría. La lengua, sin embargo, es un arma de doble filo. En Santiago 3:5-6 se nos advierte: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Este pasaje ilustra el potencial destructivo de las palabras cuando no están bajo el control del Espíritu Santo. Una palabra dicha en un momento de ira puede destruir relaciones que tardaron años en construirse. Una crítica pronunciada sin reflexión puede sembrar inseguridad en el corazón de alguien y apagar su confianza. Así como una chispa puede encender un incendio que consume todo a su paso, una palabra descuidada puede desencadenar consecuencias devastadoras. La Biblia no solo nos advierte sobre los peligros de una lengua descontrolada, sino que también nos muestra el camino hacia su redención. En Colosenses 4:6 se nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este consejo nos invita a hablar con amabilidad, sabiduría y propósito. Las palabras de gracia no solo edifican a quienes las escuchan, sino que también reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Hablar con gracia significa ser intencionales, permitiendo que nuestras palabras traigan paz en lugar de conflicto, esperanza en lugar de desesperación y amor en lugar de odio. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las palabras pueden ser instrumentos de vida cuando están alineadas con la voluntad de Dios. El Salmo 19:14
expresa una oración que debería estar en el corazón de todos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este versículo refleja el deseo de que nuestras palabras sean agradables a Dios, lo cual solo es posible cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón. Jesús nos enseñó que lo que decimos es un reflejo directo de lo que hay en nuestro interior. En Lucas 6:45 afirmó: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si queremos que nuestras palabras sean fuente de vida, debemos permitir que Dios trabaje primero en nuestro corazón. Las palabras no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino que también tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios. En el libro de Éxodo, Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, dando instrucciones precisas para el pueblo de Israel. Cada palabra pronunciada por Dios fue cargada de propósito y verdad, revelando su carácter santo y su deseo de guiar a su pueblo hacia una vida de obediencia y bendición. Este ejemplo nos muestra que nuestras palabras también pueden ser usadas para comunicarnos con Dios en oración, alabanza y adoración. En Hebreos 13:15 se nos exhorta: por tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza, cuando proviene de un corazón sincero, no solo glorifica a Dios, sino que también nos transforma a nosotros. El poder de las palabras también se manifiesta en su capacidad de sanar. En Proverbios 12:18 leemos: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Este contraste nos recuerda que, aunque nuestras palabras pueden herir profundamente, también tienen el potencial de traer sanidad y restauración. Cuando hablamos con sabiduría, nuestras palabras pueden ser bálsamo para un corazón herido, trayendo consuelo y esperanza donde antes había dolor. Sin embargo, este poder no viene de nosotros mismos, sino de permitir que Dios guíe cada palabra que pronunciamos. Jesús, en su ministerio terrenal, utilizó sus palabras para transformar vidas. Cuando encontró a la mujer samaritana junto al pozo en Juan 4, le habló con amor y verdad, revelándole que Él era el Mesías y ofreciéndole agua viva. Sus palabras no solo cambiaron la vida de esa mujer, sino que también llevaron a toda una aldea a creer en Él. Este ejemplo nos enseña que nuestras palabras pueden ser instrumentos de evangelización cuando se alinean con el mensaje del Evangelio. Al compartir las verdades de la palabra de Dios con otros, no solo estamos sembrando semillas de vida eterna, sino que también estamos participando en el propósito de Dios para la humanidad. En momentos de dificultad, nuestras palabras también tienen el poder de fortalecer nuestra fe y la de quienes nos rodean. En 2 Corintios 4:13 Pablo escribe: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben estar arraigadas en la fe, declarando las promesas de Dios incluso en medio de las pruebas. Al proclamar su fidelidad y confiar en su poder, no solo edificamos nuestra fe, sino que también damos testimonio de su obra en nuestras vidas. El uso de las palabras para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios es un acto de obediencia. En Josué 1:8, Dios
instruye a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandato nos muestra que meditar en la palabra de Dios y hablarla constantemente nos lleva a vivir en su propósito. Al declarar las Escrituras sobre nuestra vida, estamos reafirmando su verdad y permitiendo que su poder actúe en nosotros. Cada palabra que pronunciamos es una oportunidad de reflejar el amor y la gracia de Dios. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este llamado a la edificación no es solo un mandato moral, sino una invitación a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Al hablar con intencionalidad y amor, mostramos que nuestras palabras están bajo el control del Espíritu Santo y no de nuestras emociones humanas. En última instancia, el poder transformador de nuestras palabras no se trata de lo que podemos lograr por nuestra cuenta, sino de cómo podemos ser instrumentos de Dios en su plan eterno. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una semilla de vida o una chispa de destrucción. Al depender de Dios y permitir que su Espíritu nos guíe, nuestras palabras pueden ser reflejos de su amor, trayendo luz, esperanza y restauración a un mundo que desesperadamente necesita escuchar su verdad. Las palabras no son solo un reflejo de lo que pensamos, sino de lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Jesús mismo señaló esta verdad al decir en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con estas palabras, Jesús nos invita a mirar más allá de lo que decimos y a preguntarnos, ¿qué está llenando nuestro corazón? ¿Es amor, fe, gratitud, o es resentimiento, orgullo o miedo? La lengua es solo el canal, pero el origen de todo lo que decimos está arraigado en lo más íntimo de nuestra alma. En la palabra de Dios encontramos que el corazón y la boca están profundamente conectados. Esto nos lleva a comprender que para cambiar lo que decimos, primero debemos transformar lo que guardamos dentro. El Salmo 51:10 clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí el salmista no solo pide una limpieza superficial, sino una renovación completa. Este es el punto de partida. Las palabras transformadoras no brotan de un corazón contaminado, sino de uno que ha sido purificado por el toque de Dios. La importancia de lo que llevamos dentro también se refleja en Proverbios 4:23, que nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia nos recuerda que el corazón es una fuente constante, un manantial que alimenta todas nuestras palabras, acciones y pensamientos. Si permitimos que el enojo o la envidia lo contaminen, inevitablemente esos sentimientos encontrarán su camino hacia nuestras palabras. Pero si dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de amor, verdad y gracia, entonces nuestras palabras también reflejarán esas virtudes. Es necesario examinar qué permitimos que entre a nuestro corazón, porque lo que consumimos afecta directamente lo que producimos. Jesús advirtió en Marcos 7:21-23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen
de dentro y contaminan al hombre. Aquí vemos que las palabras hirientes y las acciones pecaminosas no son errores momentáneos, sino manifestaciones de un corazón que necesita ser transformado. La palabra de Dios nos da una solución para esta transformación. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta promesa no solo nos muestra la posibilidad de un cambio, sino que nos asegura que es Dios quien hace la obra en nosotros. Cuando Él transforma nuestro corazón, nuestras palabras también cambian, porque el contenido del corazón es lo que determina lo que fluye de nuestra boca. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación no ocurre de manera automática. Requiere una comunión constante con Dios, meditar en su palabra y permitir que su Espíritu Santo moldee nuestros pensamientos y emociones. Solo entonces nuestras palabras pueden ser verdaderamente transformadoras. Cuando nuestras palabras reflejan un corazón alineado con Dios, tienen el poder de edificar y bendecir a quienes nos rodean. Proverbios 16:24 describe este efecto diciendo: panal de miel son los dichos agradables, dulzura al alma y salud para los huesos. Las palabras que provienen de un corazón lleno de la bondad de Dios no solo tienen un impacto emocional, sino también espiritual y físico. Pueden traer paz a un alma inquieta y esperanza a un corazón quebrantado. Sin embargo, cuando el corazón no está bajo el control de Dios, nuestras palabras pueden ser devastadoras. Santiago 3:8 afirma: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta declaración parece sombría, pero también nos señala una verdad clave. Solo Dios puede ayudarnos a controlar nuestra lengua al transformar primero nuestro corazón. Esta dependencia en su poder es esencial para quienes desean que sus palabras sean instrumentos de vida y no de destrucción. La relación entre el corazón y las palabras también se ve en cómo respondemos a los desafíos. En momentos de prueba, nuestras palabras suelen revelar lo que realmente guardamos en nuestro interior. Si el corazón está lleno de fe y esperanza, nuestras palabras reflejarán confianza en las promesas de Dios, aún en medio de la adversidad. En el libro de Job vemos cómo, a pesar de su sufrimiento extremo, Job declaró: sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Sus palabras de adoración y rendición fueron el resultado de un corazón que conocía la soberanía y la bondad de Dios. Por el contrario, en situaciones donde el corazón está dominado por el temor o la duda, nuestras palabras pueden reflejar esa falta de confianza. El ejemplo de los espías en Números 13 lo ilustra perfectamente. Mientras Josué y Caleb hablaron palabras de fe al afirmar que la tierra prometida podía ser conquistada, los demás espías sembraron miedo en el pueblo con sus palabras de incredulidad. Este contraste nos muestra cómo lo que hay en el corazón determina no solo nuestras palabras, sino también el curso de nuestras acciones y decisiones. El poder transformador de nuestras palabras comienza entonces con la transformación de nuestro corazón. Este proceso implica rendirnos completamente a Dios, permitiendo que su verdad reemplace nuestras dudas y que su amor desplace cualquier resentimiento o amargura que podamos llevar dentro. En Filipenses 4:8, Pablo nos da una guía práctica para este cambio.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Al enfocarnos en estas cosas, no solo transformamos nuestra mente, sino que también llenamos nuestro corazón de aquello que producirá palabras edificantes y llenas de vida. El cambio no es instantáneo ni automático, requiere disciplina, oración y una relación continua con Dios. En el Salmo 141:3, el salmista ora: pon guarda, oh Jehová, delante de mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esta oración no solo reconoce la necesidad de la intervención divina, sino también nuestra incapacidad de controlar nuestras palabras sin la ayuda de Dios. Al invitarlo a ser el guardián de nuestras palabras, también lo estamos invitando a transformar nuestro corazón, la fuente de todo lo que decimos. Finalmente, la conexión entre el corazón y las palabras nos lleva a una verdad esencial. Nuestras palabras tienen el potencial de ser instrumentos del plan de Dios. Cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón, nuestras palabras reflejan su carácter y se convierten en un medio para extender su amor y su verdad al mundo. Este es el llamado de cada creyente: ser un reflejo de Cristo en todo lo que hacemos y decimos, llevando luz a un mundo que desesperadamente necesita escuchar la voz de Dios. Las Escrituras son mucho más que un libro de reglas o enseñanzas. Son la expresión viva del carácter de Dios, un testimonio eterno de su amor y verdad. Cada palabra escrita en la Biblia tiene poder transformador porque es inspirada por el mismo Dios que habló el universo a la existencia. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje revela que la palabra de Dios no solo informa o educa, sino que tiene la capacidad de transformar radicalmente a quienes la reciben con fe. El poder de la palabra de Dios es evidente desde el principio. En Génesis vemos cómo Dios crea todo con su palabra. No necesitó herramientas ni intermediarios. Simplemente habló y lo invisible se hizo visible. Esta misma palabra sigue actuando hoy, no solo como una declaración del pasado, sino como un principio activo que transforma vidas y circunstancias. Cuando meditamos en las Escrituras y las proclamamos con fe, alineamos nuestras palabras con las del Creador, participando en su obra redentora. Esto nos recuerda que nuestras palabras no deben ser independientes ni vacías, sino un reflejo de las verdades que Dios ha establecido desde la eternidad. El salmista escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios no solo guía nuestras decisiones, sino que ilumina las áreas más oscuras de nuestra vida. En un mundo lleno de incertidumbre y confusión, las Escrituras se convierten en una fuente de claridad y dirección. Cuando nuestras palabras están fundamentadas en la palabra de Dios, se convierten en un medio para traer luz donde hay tinieblas y esperanza donde hay desesperación. Esto no es solo una afirmación poética, sino una realidad espiritual que experimentamos cuando permitimos que la Biblia moldee nuestro pensamiento y discurso. La capacidad transformadora de la palabra de Dios también se ve en cómo renueva
nuestra mente y nos alinea con su voluntad. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un cambio superficial, sino una transformación profunda que afecta no solo lo que pensamos, sino también lo que decimos. Cuando llenamos nuestra mente con las Escrituras, nuestras palabras comienzan a reflejar la verdad de Dios, reemplazando cualquier mentira, duda o temor que antes dominara nuestro discurso. La importancia de declarar la palabra de Dios se ve claramente en la vida de Jesús. Durante su tentación en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con escrito está. Mateo 4:10. Esta respuesta no fue casual. Jesús no apeló a su autoridad como hijo de Dios, ni a su poder sobrenatural, sino a la palabra escrita. Este ejemplo nos enseña que las Escrituras no son solo un libro para leer, sino un arma poderosa para usar en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos desafíos, dudas o tentaciones, proclamar la palabra de Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que también actúa como una declaración de autoridad espiritual. El apóstol Pablo también enfatiza el poder de la palabra de Dios al compararla con una espada en la armadura espiritual del creyente. En Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta imagen no solo subraya la importancia de conocer las Escrituras, sino también de usarlas activamente en la batalla espiritual. Cada vez que declaramos la verdad de la Biblia sobre nuestras vidas o situaciones, estamos empuñando una espada que puede desmantelar las mentiras del enemigo y abrir camino para la victoria en Cristo. La proclamación de la palabra de Dios no es solo un acto defensivo, también es una herramienta para edificar y transformar. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que las Escrituras no solo nos protegen, sino que también nos preparan y capacitan para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando hablamos palabras basadas en las Escrituras, no solo estamos edificándonos a nosotros mismos, sino también a quienes nos escuchan, ayudándolos a crecer en su fe y comprensión de la voluntad de Dios. El poder transformador de las palabras alineadas con la palabra de Dios también se manifiesta en cómo afectan nuestras relaciones. Colosenses 4:6 nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras no solo deben ser veraces, sino también llenas de gracia y sabiduría. Cuando nuestras palabras están enraizadas en las Escrituras, no solo transmitimos información, sino también el carácter de Cristo. Esto nos permite ser agentes de paz, reconciliación y edificación en un mundo marcado por el conflicto y la división. La palabra de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Isaías 55:11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este versículo nos asegura que cada palabra que Dios ha pronunciado tiene un propósito y que siempre se cumplirá. Cuando alineamos nuestras palabras con las de Dios, participamos en su obra, hablando vida y esperanza en situaciones que parecen imposibles. Esto
no es un simple ejercicio de optimismo, sino una demostración del poder creativo de las palabras guiadas por el Espíritu Santo. En la palabra de Dios encontramos no solo principios para vivir, sino también promesas que podemos declarar con fe. 2 Corintios 1:20 afirma: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta verdad nos invita a proclamar las promesas de Dios con confianza, sabiendo que están garantizadas por su fidelidad. Al declarar sus promesas, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también alineamos nuestras palabras con su voluntad, permitiendo que su poder se manifieste en nuestra vida. Finalmente, la palabra de Dios nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto eterno. En Mateo 24:35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta declaración subraya que, aunque todo lo terrenal es temporal, la palabra de Dios es eterna, cuando nuestras palabras están basadas en las Escrituras. Se convierten en un eco de esa eternidad, trascendiendo el momento presente y dejando un impacto duradero en las vidas de quienes las escuchan. Hablar la palabra de Dios no es solo un acto de fe, sino también un acto de obediencia. En Josué 1:8 Dios instruyó: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandato no solo garantiza éxito y prosperidad espiritual, sino que también nos muestra que hablar las Escrituras es una manera de mantenernos conectados con Dios y alineados con su propósito. La palabra de Dios es la base y la guía para cada palabra que pronunciamos. Al permitir que las Escrituras llenen nuestra mente y nuestro corazón, nuestras palabras se convierten en instrumentos de vida, edificación y transformación. Cuando hablamos con fe y verdad, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también participamos en su obra, trayendo luz, esperanza y redención a un mundo que desesperadamente necesita escuchar su voz. A pesar de nuestra mejor intención de hablar con sabiduría y gracia, todos hemos fallado con nuestras palabras. En algún momento hemos pronunciado frases que no edificaron, que causaron dolor o que no reflejaron el amor de Dios. Santiago 3:2 reconoce esta realidad cuando dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Pero la buena noticia es que, aunque nuestras palabras puedan haber causado daño, Dios nos ofrece la oportunidad de redimir nuestro lenguaje y usarlo para su gloria. La redención de nuestras palabras comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad de arrepentimiento. En Mateo 12:36-37 Jesús enfatizó la importancia de nuestras palabras al decir: les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este pasaje nos recuerda que cada palabra que decimos es significativa ante Dios, lo que subraya la necesidad de traer nuestras palabras ante Él en arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un acto emocional, sino un cambio de dirección, una decisión de entregar nuestras palabras a Dios y permitir que Él transforme no solo nuestra lengua, sino también nuestro corazón. La Biblia nos da esperanza al mostrarnos que Dios no solo perdona nuestros errores, sino que también restaura lo que hemos dañado. Joel 2:25-26 contiene una promesa poderosa.
Les compensaré por los años que devoraron las langostas. Comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas por ustedes. Aunque este pasaje se refiere a la restauración de Israel, también nos recuerda que Dios es capaz de restaurar las relaciones y las situaciones que nuestras palabras han fracturado. Esta restauración comienza cuando rendimos nuestro lenguaje a Dios y permitimos que su Espíritu Santo lo redima. La redención de nuestras palabras también implica aprender a hablar con propósito y sabiduría. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este mandato nos invita a considerar cada palabra que pronunciamos y preguntarnos si está edificando o destruyendo, si está ofreciendo gracia o causando daño. Hablar con propósito no significa que nunca corregiremos o confrontaremos, sino que lo haremos con un espíritu de amor y redención, buscando siempre el bien del otro. El apóstol Pablo nos da un modelo práctico para esta redención en Colosenses 3, 16, 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando permitimos que la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestras palabras comienzan a alinearse con su verdad. Este proceso no es automático, pero es transformador. Cuanto más tiempo pasemos en comunión con Dios y en meditación de su palabra, más se reflejará su carácter en lo que decimos. La oración es otra herramienta esencial en la redención de nuestras palabras. En el Salmo 141:3, el salmista ora: pon guarda, oh Señor, delante de mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esta oración es un reconocimiento humilde de nuestra incapacidad para controlar completamente nuestra lengua por nosotros mismos y una invitación a que Dios tome el control. La oración nos permite entregar nuestras palabras a Dios antes de pronunciarlas, asegurándonos de que sean guiadas por su Espíritu y no por nuestras emociones o impulsos. Además de redimir nuestras palabras, Dios nos llama a usarlas activamente para edificar y sanar. En Proverbios 12:18 se nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de ser un bálsamo para quienes están heridos, una fuente de consuelo y esperanza para quienes necesitan aliento. Hablar palabras de sanidad no es solo un acto de bondad, es un reflejo del carácter de Dios, quien siempre busca restaurar y renovar. En Filipenses 4:8 Pablo nos exhorta: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este llamado a enfocar nuestra mente en lo bueno también se aplica a nuestras palabras. Cuando llenamos nuestro corazón y nuestra mente con cosas que reflejan la verdad y la bondad de Dios, nuestras palabras naturalmente reflejan esos mismos valores. Este enfoque no solo transforma nuestras palabras, sino también las conversaciones y las relaciones en las que participamos. La redención de nuestras palabras también implica reconciliación. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos instruye: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Este pasaje nos muestra que nuestras palabras
no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Parte de redimir nuestras palabras es reconocer cuando hemos herido a alguien con ellas y buscar la reconciliación pidiendo perdón y restaurando la confianza. El ejemplo más poderoso de redención a través de las palabras lo encontramos en el Evangelio. Jesús en la cruz pronunció palabras que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras no solo ofrecieron perdón a quienes lo crucificaron, sino que también revelaron el corazón redentor de Dios. Si Jesús pudo hablar palabras de perdón en medio de su sufrimiento, nosotros también podemos permitir que nuestras palabras reflejen su gracia y su amor. Finalmente, la redención de nuestras palabras no es solo un acto individual, sino un llamado a ser agentes de cambio en el mundo. En Marcos 16:15, Jesús nos dio el mandato: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este llamado nos invita a usar nuestras palabras para compartir el mensaje de salvación, llevando luz a quienes están en tinieblas y esperanza a quienes están perdidos. Cuando nuestras palabras son redimidas por Dios, se convierten en herramientas para cumplir su propósito eterno. Dios nos llama a un estándar alto con nuestras palabras, no para condenarnos, sino para mostrarnos el poder que tienen cuando se rinden a Él. Al arrepentirnos, buscar su dirección y permitir que su Espíritu guíe nuestro lenguaje. Nuestras palabras pueden ser redimidas y usadas para edificar, sanar y glorificar a Dios. Cada palabra pronunciada con propósito y amor tiene el potencial de ser una semilla de vida, trayendo esperanza y restauración a un mundo que desesperadamente necesita el toque redentor de Dios. Al llegar al final de este recorrido surge una pregunta profunda: ¿por qué Dios se preocupa tanto por nuestras palabras? ¿Qué revelan sobre nosotros y sobre nuestra relación con Él? Si miramos con atención, descubrimos que el lenguaje no es simplemente un medio para comunicarnos. Es un regalo divino, un reflejo del propio carácter de Dios. Él nos creó con la capacidad de hablar, porque nuestras palabras tienen un propósito eterno, diseñado para conectar el cielo con la tierra, para manifestar su gloria y para traer vida donde antes había caos. Entender el poder transformador de nuestras palabras no es solo un llamado a cambiar lo que decimos, sino una invitación a participar en el diseño original de Dios para la humanidad. La esencia del lenguaje divino no radica únicamente en su contenido, sino en su intención. Cada vez que Dios habló, lo hizo con propósito. Sus palabras nunca fueron casuales ni vacías, estaban cargadas de significado y poder. Cuando dijo, sea la luz, no solo creó algo físico, sino que también estableció un principio eterno. Su palabra siempre trae claridad, guía y vida. De manera similar, nuestras palabras están destinadas a llevar propósito. No son herramientas arbitrarias, son la manifestación de nuestra alma, un vehículo a través del cual expresamos amor, verdad y fe. En la Biblia encontramos que Dios no solo habló para crear, sino también para relacionarse. Desde el jardín del Edén, su voz buscó al ser humano, llamándolo por su nombre, estableciendo una conexión personal y profunda. Esto nos enseña que el lenguaje no solo tiene un impacto práctico, sino relacional. Nuestras palabras construyen o destruyen puentes. Cada vez que hablamos, estamos definiendo el tipo de relación que queremos tener
con los demás y con Dios. Por eso Jesús enseñó que nuestras palabras revelan la verdadera condición de nuestro corazón. En Mateo 15:18 afirmó: lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Si nuestras palabras son canales de vida o de muerte, la clave está en lo que permitimos que habite en nuestro interior. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando escribió en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Este versículo resalta que nuestras palabras no solo representan lo que somos, sino a quién representamos. Como embajadores de Cristo, nuestras palabras tienen el potencial de ser portadoras de reconciliación, esperanza y redención. Cada conversación es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y para sembrar semillas de fe en los corazones de quienes nos rodean. Hablar con propósito no es una tarea fácil, pero es una responsabilidad sagrada que nos conecta con el plan eterno de Dios. El poder de nuestras palabras también radica en su capacidad de trascender. Lo que decimos no solo afecta el presente, sino que puede influir en generaciones futuras. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó a su pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí vemos que el lenguaje es una herramienta para transmitir fe y valores. Cada palabra que pronunciamos puede ser un legado espiritual que inspire a otros a seguir a Dios. La forma en que usamos nuestro lenguaje hoy está construyendo un testimonio que perdurará más allá de nuestra vida. Pero quizás el aspecto más sorprendente del lenguaje sea su capacidad para conectar lo divino con lo humano. En Juan 1:1 se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje no solo habla de la eternidad de Cristo, sino también de su papel como la palabra de Dios encarnada. Jesús es el máximo ejemplo de cómo las palabras pueden transformar, sanar y redimir. Cada vez que hablaba, liberaba a los cautivos, daba vista a los ciegos y ofrecía vida eterna. Su voz no era solo una enseñanza, era una invitación a experimentar el poder redentor de Dios. De manera similar, nuestras palabras, cuando están alineadas con su voluntad, pueden ser un eco de esa redención, trayendo luz a los lugares más oscuros. Sin embargo, el uso de nuestras palabras también implica discernimiento. No todo lo que podemos decir es necesario decirlo. En Proverbios 17:27 se nos recuerda: el que refrena sus palabras tiene sabiduría, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Este versículo nos enseña que el silencio, cuando es guiado por Dios, también tiene un poder transformador. A veces lo más impactante que podemos hacer es guardar silencio y permitir que nuestras acciones hablen por nosotros. Esto no significa que dejemos de usar nuestras palabras, sino que las empleemos con sabiduría, asegurándonos de que cada frase refleje el amor y la verdad de Dios. La oración es otro aspecto esencial del uso transformador del lenguaje. Hablar con Dios no es solo un acto de comunicación, sino un acto de transformación. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos muestra que incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo nos ayuda a comunicarnos con Dios de una manera profunda y significativa. La oración nos recuerda que el lenguaje no solo es un medio humano,
sino también un puente divino que nos conecta con el corazón de nuestro Creador. Además, nuestras palabras tienen el poder de cambiar atmósferas. En Hechos 16, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos mientras estaban encarcelados, y como resultado las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Este relato no es solo un ejemplo del poder de la adoración, sino también del impacto que las palabras pueden tener cuando están dirigidas hacia Dios. Hablar palabras de alabanza y declarar su verdad puede desatar libertad, no solo en nuestra vida, sino también en la de quienes nos rodean. El lenguaje también tiene un papel crucial en la proclamación del Evangelio. Jesús nos dio el mandato de hacer discípulos y de predicar su palabra. En Isaías 52:7 se declara: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras no solo son herramientas de comunicación, sino de proclamación. Cada vez que compartimos el mensaje del Evangelio, estamos usando nuestro lenguaje para extender el reino de Dios. Finalmente, nuestras palabras tienen el poder de transformar nuestra propia vida. Proverbios 18:20 dice: del fruto de su boca se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esto no es solo una advertencia, sino una promesa de que lo que decimos puede moldear nuestra realidad. Hablar con fe, esperanza y amor no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también cambia nuestro corazón, renovando nuestra mente y alineándonos con la voluntad de Dios. En conclusión, nuestras palabras son un regalo sagrado, un reflejo del carácter de Dios en nosotros y una herramienta poderosa para transformar el mundo. Cuando rendimos nuestro lenguaje a Él, participamos en su obra redentora, llevando luz, vida y esperanza a un mundo que desesperadamente lo necesita. Dios nos llama a usar nuestras palabras no solo con sabiduría, sino con propósito, asegurándonos de que cada frase que pronunciamos refleje su amor y su verdad. Así como Él creó con su palabra, nosotros también podemos construir, edificar y traer vida con lo que decimos. Ese es el llamado, el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Ser portadores de su mensaje eterno a través del poder transformador de nuestras palabras.